Buenos días. Qué bueno que estás aquí esta mañana. Que hayas abierto este video no es coincidencia. Es que hay algo que Dios quiere que declares hoy antes de que salgas de tu casa. Hoy no vamos a pedir protección. Vamos a declarar cobertura. Hay una diferencia enorme entre los dos. Una diferencia que no es semántica, no es juego de palabras. Es una diferencia de posición espiritual que puede cambiar completamente cómo vives este día, cómo enfrentes lo que viene y cómo sales de tu casa esta mañana. Antes de que empecemos, si llegaste aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Este canal es de oración cristiana evangélica, todos los días a las 6 de la mañana. Si quieres comenzar cada día con la palabra de Dios cubriéndote, suscríbete ahora y activa la campanita. Es completamente gratis, toma 2 segundos y te garantizo que va a hacer una diferencia en tu mañana y en tu día. Vamos a trabajar hoy en el Salmo 91. Un salmo que no fue escrito como una súplica, fue escrito como una declaración. No es un ruego desesperado. Es un posicionamiento consciente. Es alguien que sabe dónde está parado, sabe quién es su Dios, y lo dice en voz alta. Y hoy tú vas a aprender a usarlo así. Quiero que pienses en esto conmigo antes de entrar a la oración. Piénsalo de verdad, no como ejercicio mental, sino como pregunta honesta para tu vida. ¿Cuántas veces en tu vida has orado pidiendo protección? Muchas, ¿verdad? Señor, protégeme. Señor, cuida a los míos. Señor, que no me pase nada en el camino. Señor, que no le pase nada a mis hijos. Señor, protege mi trabajo, mi salud, mi casa. Y eso no está mal. Dios escucha esas oraciones y las responde. Pero el Salmo 91 no fue escrito desde esa posición. No fue escrito por alguien que está fuera del paraguas pidiendo que lo cubran. Fue escrito por alguien que ya está adentro, que ya sabe que la cobertura existe, que ya reconoce dónde está parado, y que desde ese lugar, desde dentro, no desde afuera, hace su declaración. Esa es la diferencia entre pedir y declarar. Pedir protección es pararte fuera del refugio y decirle a alguien, «Me puedes cubrir». Declarar cobertura es reconocer que ya estás bajo el refugio, que la cobertura ya existe sobre tu vida, y hablar desde ese lugar con plena conciencia de lo que tienes. El versículo 1 del Salmo 91 dice, «El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Fíjate, no dice el que visita de vez en cuando, no dice el que aparece cuando hay problemas, no dice el que pide entrar cuando las cosas se ponen difíciles. Dice el que habita, el que vive ahí, el que tiene su dirección ahí, el que se despierta ahí, el que termina su día ahí, el que en su mente, en su corazón, en su identidad, vive en el abrigo del Altísimo. Y esta mañana, eso eres tú, eso somos nosotros, no visitantes, habitantes. Así que prepárate. Cierra los ojos si puedes en este momento. Pon una mano sobre tu pecho si quieres. Siente el peso de lo que estás cargando esta mañana, las preocupaciones, los miedos, las incertidumbres que llegaron contigo al despertar. No los rechaces, recíbelos, reconócelos y luego tráelos aquí. Porque este es el lugar donde esas cargas encuentran a alguien más grande que ellas. Respira profundo. Y vamos a entrar juntos a la presencia de Dios. Señor, buenos días. Llegamos a ti esta mañana no para pedirte que empieces a cubrirnos, llegamos para reconocer que nunca dejaste de hacerlo. Tú eres el Altísimo. Tú eres el Omnipotente. No eres un Dios que cubre cuando tiene tiempo, ni un Dios que protege solo a los que se lo merecen, ni un Dios que extiende su mano solo cuando la situación está completamente fuera de control. Tú eres el Dios que cubre. Es parte de quien eres, no lo que haces de vez en cuando, lo que eres todo el tiempo. Y esta mañana
Cada persona que está escuchando esta oración necesita escuchar eso en su espíritu, no solo en sus oídos. Están cubiertos. No van a estarlo, ya lo están. No si oran suficiente, no si son suficientemente buenos, no si cumplen suficientes condiciones, ya están cubiertos. Porque tú ya tomaste esa decisión. Señor, hay personas aquí esta mañana que vivieron ayer con miedo. Miedo de lo que puede pasar. Miedo de lo que no pueden controlar. Miedo por los míos, por el trabajo, por la salud, por el futuro. Y Señor, ese miedo es real. No lo minimizamos, no lo ignoramos, no decimos que no importa. Pero hoy venimos a reemplazarlo con algo más real todavía. Fe en quien tú eres. Fe en lo que ya hiciste. Fe en la cobertura que ya existe. Porque tú no eres un Dios que cubre solo cuando se lo pedimos. Tú eres un Dios que ya tendió su mano sobre nosotros desde antes de que amaneciera este día. Antes de que abriéramos los ojos. Antes de que dijéramos la primera palabra. Antes de que escogemos este video. Tu cobertura ya estaba. Quiero detenerme aquí porque hay algo importante que necesitas entender sobre cómo funciona el Salmo 91 y que muy pocas personas te van a explicar. El Salmo 91 no es una fórmula mágica que activas con ciertas palabras. No es un conjuro que si lo dices 3 veces y tocas madera, listo, ya estás protegido. No es un amuleto verbal. Es una declaración de identidad. Es una confesión de fe de alguien que ya sabe quién es su Dios y quién es Él en relación a ese Dios. Cuando dices el Salmo 91, no estás convenciendo a Dios de nada. Dios ya tomó la decisión de cubrirte. Lo que estás haciendo, y esto es poderoso, es convenciéndote a ti mismo de dónde estás parado. Recordándote a ti mismo la realidad espiritual que ya existe sobre tu vida. Y eso importa enormemente, porque la manera en que comienzas tu día determina la manera en que lo vives. Si comienzas con miedo, caminas con miedo. Si comienzas recordándote que estás bajo el paraguas de Dios, que el Altísimo te cubre, que el Omnipotente es tu refugio, caminas diferente. Hablas diferente. Tomas decisiones diferentes. Enfrentas las dificultades desde un lugar diferente. Hay personas que leen el Salmo 91 y lo convierten en una lista de peticiones. Señor, que tus ángeles me guarden. Señor, que no llegue plaga a mi casa. Señor, que el enemigo no me alcance. Y sí, esas son promesas reales que puedes reclamar. Pero cuando las pides desde afuera del refugio, desde el miedo, desde la sensación de que no las tienes, oran de una manera. Cuando las declaras desde adentro del refugio, desde la fe, desde la certeza de que ya son tuyas, oran de otra manera completamente diferente. Hoy oramos desde adentro. Hoy declaramos desde la certeza. Hoy no pedimos lo que no tenemos, reconocemos lo que ya tenemos y le ponemos voz. Señor, declaro hoy sobre cada persona que escucha esta oración. Tú eres su refugio, no un refugio que quizás les prestes, no un refugio provisional, no un refugio que depende de su comportamiento de ayer, su refugio, permanente, sólido, inconmovible. Tú eres su fortaleza, no un lugar que tienen que encontrar, no un lugar al que tienen que llegar corriendo cuando las cosas se pongan mal, una fortaleza que ya los rodea esta mañana mientras escuchan esta oración. Tú eres su Dios en quien confían, no el Dios de alguien más, su Dios, personal, específico, el que los conoce por nombre, el que sabe cuántos cabellos tienen en la cabeza, el que vio cada uno de sus días antes de que comenzara el primero. Declaro que el enemigo no tiene autoridad sobre sus vidas esta mañana, que el lazo del cazador, cualquier trampa que haya sido tendida para su camino hoy, está roto, que la peste destructora
no tiene acceso a sus hogares. Que lo que Dios cubre, ninguna fuerza oscura puede descubrir. Señor, hay alguien escuchando esta oración que está enfrentando algo que no sabe cómo resolver. No es una situación pequeña para ellos, es algo que les quita el sueño, que está en su mente desde que se despiertan hasta que se duermen, que los acompaña como una sombra que no se va. Puede ser un problema en el trabajo, una situación con un jefe, una deuda que se acumula, una incertidumbre sobre si ese trabajo va a seguir. Puede ser algo con los hijos, un hijo que tomó un camino que duele ver, que no contesta las llamadas, que está lejos de Dios y de la familia. Puede ser una situación de salud, propia o de alguien de los míos, que todavía no tiene respuesta médica clara. Puede ser una relación que está en el aire, una decisión que no saben cómo tomar, una espera que se está haciendo larga. Y esta mañana quiero que esa persona sepa, no que lo espere, no que lo desee, sino que lo sepa. No estás enfrentando eso solo. Hay una cobija sobre tu vida que el enemigo no puede levantar. Hay un refugio que no se mueve aunque todo lo demás tiemble. Hay alguien más grande que tu problema que ya está en esa situación antes que tú. Eso es lo que declaro sobre ti hoy. No esperanza vaga, certeza concreta. El Altísimo te cubre. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Esto va a requerir que pongas de tu parte, que no seas solo oyente sino participante activo de esta oración. Quiero que lo declares tú, no solo que lo escuches de mi boca, sino que lo pongas en la tuya, porque la fe no solo se escucha, la fe se habla. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la misma lógica aplica para esta declaración esta mañana. Tu confesión importa. Tu voz importa. Cuando tú, con tu historia, con tus cargas, con tus miedos, abres la boca y declaras la palabra de Dios, algo se mueve. No en Dios, en ti. En tu espíritu. En la manera en que tu mente procesa la realidad. Repite conmigo en voz alta. Si puedes, hazlo con volumen, que te escuches a ti mismo. Yo habito en el abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Su verdad será mi escudo y adarga. No temeré el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Porque tú, Señor, eres mi refugio. Al Altísimo has puesto por tu habitación, y no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. ¿Sentiste eso? Eso no fue una oración de petición. Eso fue una declaración de posición. Y cuando hablas así al comenzar el día, cuando pones la palabra de Dios en tu boca antes de que salgas por esa puerta, algo cambia. No siempre en las circunstancias de inmediato. Cambia en ti, en tu postura, en tu fe, en la manera en que vas a enfrentar lo que venga hoy. Si este canal ha sido una fuente de fe para ti en las mañanas, me gustaría pedirte algo hoy. No lo guardes para ti solo. Piensa en alguien de los tuyos que esta mañana está cargando miedo. Un familiar, un amigo cercano, un compañero de trabajo que sabes que está pasando algo difícil. Comparte este video con esa persona hoy. Un mensaje rápido desde tu celular. Esto me llegó esta mañana y pensé en ti. La palabra de Dios tiene poder, y ese poder se multiplica cuando se comparte. Señor, seguimos en oración. Y ahora quiero interceder por personas específicas, porque sé que las personas que escuchan esta oración no son solo números en una pantalla. Son vidas reales, con situaciones reales, con nombres reales que tú conoces.
Señor, hay padres aquí esta mañana, padres que se levantan antes de que salga el sol, que se visten en silencio para no despertar a los suyos, que salen a trabajar cargando el peso de la responsabilidad de una familia. Padres que sonríen afuera, pero que por dentro cargan preocupaciones que no comparten con nadie porque no quieren preocupar a los que aman. Señor, cúbrelos hoy. Que cada camino que recorran esta mañana sea bajo tu cobertura. Que el trabajo de sus manos sea bendecido y protegido. Que su mente esté clara para tomar buenas decisiones. Que su cuerpo esté fuerte para cumplir lo que el día demanda. Y que cuando lleguen a casa esta noche, lleguen enteros, no solo físicamente, sino en su espíritu, en su paz, en su corazón. Señor, hay madres aquí, madres que ya están de pie desde antes de que saliera el sol, preparando, organizando, cuidando, sosteniendo. Madres que antes de pensar en ellas mismas, ya pensaron en todos los demás. Madres que se preguntan en silencio si están haciendo suficiente, si están haciendo lo correcto, si sus hijos van a estar bien. Madres que cargan un peso invisible que muchas veces nadie ve y que raramente alguien reconoce. Señor, que la cobertura del Salmo 91 sea hoy su cobija, que puedan descansar no en la ausencia de trabajo, sino en la certeza de que no están solas en lo que cargan. Que tu mano esté sobre sus hijos cuando ellas no pueden estar. Que tu presencia llene los espacios que ellas no pueden cubrir. Señor, hay jóvenes escuchando esta oración. Jóvenes que salen a enfrentar un mundo que a veces les parece demasiado complicado, demasiado ruidoso, demasiado contradictorio. Que van a la escuela o al trabajo y navegando entre presiones que no siempre saben cómo manejar. Que abren su celular y encuentran un mundo lleno de comparaciones, de ruido, de voces que les dicen que no son suficientes. Señor, guárdalos hoy, que tus ángeles tengan cargo de ellos en cada camino que tomen, que en medio del ruido del mundo puedan escuchar tu voz, que su identidad esté anclada en ti y no en lo que dicen las pantallas. Cúbrelos, Señor, porque los jóvenes de hoy enfrentan batallas que las generaciones anteriores no podemos imaginar completamente. Señor, hay personas mayores aquí, personas que han caminado contigo por décadas, que han visto tu fidelidad en tiempos que los jóvenes todavía no conocen, que llevan cicatrices de batallas ganadas y de temporadas difíciles superadas. Señor, que esta mañana sea un recordatorio de que tu cobertura no tiene fecha de vencimiento, que tus cuerpos estén fuertes, que sus mentes estén claras, que sus corazones estén en paz, que los años que vienen sean los mejores de su vida en intimidad contigo. Y Señor, hay personas aquí que están solos esta mañana, que no tienen a quién llamar, que no tienen con quién compartir el desayuno, ni con quién orar en casa, ni con quién hablar de lo que están cargando. Que la soledad es a veces más pesada que cualquier problema externo. Señor, tú eres compañía para el solitario. Tú eres familia para el que no tiene familia. Que esta mañana sientan tu presencia de una manera concreta, no solo como concepto, como compañía real, como calor real, como la certeza de que hay alguien en esta habitación contigo, aunque no lo puedas ver. Que sepan que están cubiertos, que tu presencia es más real que cualquier ausencia humana. Quiero hablar ahora de los ángeles, porque el Salmo 91 los menciona y creo que es un tema que merece más atención de la que normalmente le damos. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. No solo en los caminos peligrosos. No solo cuando estás en una crisis evidente. No solo cuando te das cuenta de que necesitas protección. En todos. El camino al trabajo que ya conoces de memoria. El camino de regreso a casa. El camino a llevar a los niños a la escuela. El camino que vas a tomar hoy por primera vez.
el camino que no sabías que ibas a tomar. Hay una escolta invisible que camina contigo en este día. Y sé que eso suena a imagen poética, a algo bonito que se dice en la iglesia, pero la Biblia no habla de ángeles como figuras decorativas de Navidad. Los ángeles en la Biblia son agentes activos, mensajeros poderosos, guerreros del reino de Dios que operan en el mundo espiritual y en el mundo físico de maneras que muchas veces no vemos, pero que son completamente reales. Elías los vio. Jacob luchó con uno. Pedro fue sacado de la cárcel por uno. Y el Salmo 91 dice que a ti también te son enviados, no uno, ángeles, en plural, con la asignación específica de cuidarte en todos tus caminos. ¿Cuándo fue la última vez que comenzaste tu día con esa conciencia? No como pensamiento agradable, sino como realidad concreta que cambia cómo caminas, cómo manejas, cómo te mueves en el mundo. Que no estás solo, que hay una presencia invisible asignada a tu protección, que Dios no solo te prometió cuidado, puso agentes espirituales activos en tu camino para cumplir esa promesa. Esta mañana, eso es real sobre tu vida. No lo dejes ser solo un versículo bonito. Camínalo, vívelo. Sal de tu casa sabiendo que no vas solo. Señor, declaramos esta mañana sobre los hogares, sobre cada casa que está representada en esta oración. El Salmo 91 habla de morada, de tu casa, de tu hogar. Y esta mañana quiero declarar cobertura específica sobre cada hogar que está aquí. Señor, que no llegue mal a estas casas, que no llegue plaga a estas moradas. Esas son tus palabras, Señor, no las mías. Las tomé directamente de tu palabra y las declaramos con fe, no como magia, como la promesa de un Dios fiel hablada por labios que creen. Cubre el hogar de los que escuchan. Cubre la entrada y la salida. Cubre cada cuarto, cada rincón, cada relación que existe dentro de esas paredes. Cubre a los hijos que todavía están dormidos mientras sus padres escuchan esta oración. Cubre al esposo o la esposa que ya salió antes del amanecer. Cubre la atmósfera espiritual de ese lugar. Que lo que entra sea vida, que lo que sale sea también vida. Señor, hay hogares que están en tensión esta mañana. Hogares donde hubo una conversación difícil anoche que todavía duele. Hogares donde las finanzas están apretadas y eso genera presión que se siente en el ambiente. Hogares donde alguien está enfermo y el miedo se instaló. Hogares donde se espera una noticia importante y la incertidumbre es pesada. Señor, que tu cobertura sea real en cada uno de esos lugares. No como la ausencia de problema, eso no lo prometiste, sino como tu presencia en medio del problema, como paz que sobrepasa el entendimiento, como la certeza de que hay un Dios en esta casa aunque no se le pueda ver. Y Señor, que cuando las personas de esos hogares salgan hoy, que se vayan con la certeza de que tú quedas ahí, que no abandonaste la casa cuando ellos cerraron la puerta, que tu presencia permanece, que tu cobertura no se levanta, que los que quedan en casa también están cubiertos. Quiero hablar ahora de algo que el Salmo menciona y que en la vida diaria muchas veces enfrentamos sin reconocer por su nombre: el terror nocturno y la saeta que vuela de día. El versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno son esas preocupaciones que llegan en la noche cuando todo está silencioso y la mente no puede parar. Son los pensamientos que asaltan cuando apagas la luz, las deudas, los hijos, el trabajo, la salud, el futuro. Son las preguntas sin respuesta que se vuelven más pesadas en la oscuridad. Son los miedos que de día puedes enterrar en la actividad, pero que de noche salen solos porque no hay nada con qué distraerlos. ¿Cuántos de los que están escuchando esta oración conocen ese terror nocturno? No levanto la mano porque no me pueden ver, pero sé que muchos lo conocen.
Esas horas entre la medianoche y las 3 de la mañana, cuando el corazón se acelera y la mente empieza a construir escenarios del peor caso. Esos momentos donde el silencio se vuelve ruidoso con todo lo que te preocupa. El Salmo 91 dice que tú no tienes que temer eso. No dice que ese terror no va a venir, dice que no tienes que temerlo. Hay una diferencia. Puede llegarte el pensamiento ansioso de noche y tú decirle, no, yo habito en el abrigo del Altísimo. Y aquí, en este abrigo, el terror nocturno no tiene autoridad. Y la saeta que vuela de día, esas son las cosas inesperadas que llegan cuando estás ocupado viviendo tu vida. La llamada que no esperabas. La noticia que cae de repente. El problema que apareció de la nada. Las situaciones que nadie te avisó que venían y que de pronto están ahí, en medio de tu día, exigiendo atención y respuesta. Para esas saetas también tienes cobertura. No para que no existan, sino para que cuando lleguen, tengas un refugio al cual correr de inmediato. Un lugar donde llevar eso que acaba de caer en tu vida y donde la paz de Dios pueda darte la claridad que necesitas para responder bien. Señor, hay personas aquí que pasaron noches difíciles esta semana, que conocen muy bien el terror nocturno, que se despertaron a las 2, a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado y la mente llena de preocupación. Señor, cubre su descanso. Que las noches que vienen sean diferentes. Que cuando se acuesten esta noche, puedan hacerlo en la certeza de que el que guarda a Israel no dormita ni duerme, y que esa guardia se extiende sobre sus horas de descanso también. Cubre sus sueños, Señor. Cubre sus pensamientos nocturnos. Cubre el silencio de la noche con tu presencia, para que cuando llegue el pensamiento de ansiedad, encuentre una barrera, el abrigo del Altísimo. Y para las saetas que vuelan de día, Señor, cubre los días de estas personas. Que cuando llegue lo inesperado, su primera respuesta no sea pánico sino fe. Que tengan los reflejos espirituales entrenados para correr al refugio antes de correr a cualquier otra cosa. Que sepan, en el fondo de su ser, que tienen un Dios que ya estaba en esa situación antes de que llegara a ellos. Hay algo más que quiero declarar esta mañana: cobertura sobre la mente. Porque a veces la batalla más intensa no es física, es mental. No es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Los pensamientos de duda. Las voces que dicen que esto no va a mejorar, que ya no hay salida, que quizás Dios no escucha, que tal vez no eres suficientemente bueno para las promesas del Salmo 91. Esas voces son reales. Y el enemigo sabe que si puede tomar tu mente, puede controlar tu comportamiento. Por eso el apóstol Pablo dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La mente es campo de batalla, y el Salmo 91 también cubre ese campo. Cuando declaras, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, estás declarando cobertura sobre tu manera de pensar. Cuando dices, no temeré, estás rechazando activamente un pensamiento que quiere instalarse en tu mente. Cuando afirmas, porque me ha amado, Él me libra, estás reemplazando la voz de la duda con la voz de la fe. Señor, declaro cobertura sobre la mente de cada persona que escucha esta oración. Que cada pensamiento de duda sea reconocido y rechazado. Que cada voz que intente decirles que no están cubiertos, que no son suficientes, que Dios no los ve, sea silenciada por la palabra. Que su mente sea renovada hoy. Que salgan de esta oración pensando diferente, no porque sus circunstancias cambiaron, sino porque su perspectiva se alineó con la verdad de Dios. Cubre su mente, Señor. Así como cubre su cuerpo, cubre su mente. Así como cuida sus pasos físicos, cuida sus pensamientos.
Que lo que entra en su mente hoy sea filtrado por la certeza de que son personas que habitan en el abrigo del Altísimo. Hay una frase en el Salmo 90 y un que quiero que te lleves hoy como ancla. Una sola frase. No el salmo completo, solo esta frase. Y quiero que la repitas durante el día. No como mantra, no como superstición, sino como recordatorio de la realidad espiritual sobre tu vida. Porque me ha amado, lo libraré. Ese es Dios hablando. No David hablando de Dios, Dios hablando de su pueblo. Dios tomando la palabra en primera persona en el versículo 14 y diciendo, porque me ha amado, lo libraré. Y la razón de la cobertura, escucha esto con cuidado, la razón de la cobertura no es tu desempeño, no es cuántas veces oraste esta semana, no es cuántos versículos te sabes de memoria, no es qué tan disciplinada es tu vida devocional, no es cuán buena persona eres esta mañana comparada con ayer. La razón es amor, porque me ha amado. Eso significa que si Dios te cubre hoy y lo hace, no es porque te lo ganaste, es porque lo amas, y ese amor es suficiente. Esa es la condición, no perfección, no mérito, amor. Y ese amor es más sólido que cualquier circunstancia que vayas a enfrentar hoy, más permanente que cualquier problema, más real que cualquier miedo. Llévate esa frase, ponla donde puedas verla, en tu celular, en tu espejo, donde sea. Y cuando el día se ponga difícil, cuando llegue la presión, la noticia inesperada, el miedo disfrazado de urgencia, recuerda, porque lo amo, Él me libra. Porque lo amo, estoy cubierto. Porque lo amo, no estoy solo. Quiero hablar contigo de un aspecto del Salmo 90 y un que muy pocas oraciones de mañana abordan, la cobertura en la vida cotidiana. No solo en las grandes crisis, en el día ordinario. Porque a veces pensamos que el Salmo 90 y un es para situaciones extremas, para cuando hay peligro real, amenaza concreta, crisis visible. Pero el Salmo habla de todos tus caminos, no solo los caminos dramáticos. Y eso incluye el martes cualquiera, el miércoles sin noticias especiales, el día donde no pasa nada extraordinario, pero donde igual necesitas cobertura. ¿Sabes por qué? Porque la batalla espiritual no toma días libres. El enemigo no respeta los días aburridos. De hecho, a veces los días sin grandes crisis son donde más terreno pierde la persona, porque baja la guardia, deja de orar con intensidad, deja de declarar con convicción. Y ahí es cuando los pequeños compromisos se vuelven hábitos, cuando los pequeños miedos se convierten en grandes paredes, cuando la fe que no se ejercita empieza a atrofiarse. El Salmo 91 es para cada día, para el lunes de trabajo, para el sábado de descanso, para el día que amaneció sin nada especial en el horizonte, para el día donde lo único que tienes es, me levanté, salgo, vivo y necesito cobertura para todo eso. Señor, declaro cobertura sobre los días ordinarios de las personas que están aquí, sobre los martes sin drama, sobre los jueves de rutina, sobre los días donde nada parece especial, pero donde tú sigues siendo igual de fiel, igual de activo, igual de presente que en los días de crisis. Que la cobertura del Altísimo no sea solo para las emergencias, que sea el clima constante de sus vidas. Que así como el sol está ahí aunque no lo piensen, así esté la conciencia de tu cobertura en ellos. Constante, real, sin necesidad de crisis para activarla. Quiero también declarar algo específico sobre el trabajo, sobre lo que hacen para vivir. Porque la mayor parte del tiempo que una persona pasa despierta no es en la iglesia, no es en oración, no es en contextos espirituales obviamente declarados. Es en el trabajo, en la oficina, en la obra, en el mercado, en el campo, en la cocina, en el consultorio, en el salón de clases, en el lugar donde ganan el sustento.
Y ese lugar necesita cobertura también. No porque sea un lugar de peligro necesariamente, sino porque es donde viven la mayor parte de su vida adulta, donde enfrentan decisiones, donde interactúan con personas, donde sus valores son probados, donde su carácter es formado. Señor, declara cobertura sobre el trabajo de cada persona que está aquí, sobre sus manos, que el trabajo de sus manos sea bendecido, que no caiga al suelo sin fruto, sobre su mente, que tengan claridad para tomar buenas decisiones, para resolver problemas, para ser creativos y diligentes, sobre sus relaciones de trabajo con jefes, con compañeros, con clientes, que haya favor donde necesitan favor, que haya sabiduría para navegar las relaciones difíciles. Y Señor, que en su lugar de trabajo sean luz, no que impongan su fe, sino que la vivan. Que la manera en que trabajan, en que tratan a los demás, en que responden bajo presión, diga algo sobre el Dios que los cubre. Que la cobertura del Altísimo no sea algo que se quede en casa cuando salen a trabajar, que los acompañe a cada lugar donde estén. Una última cosa antes de cerrar, y es sobre la familia de fe, sobre los que están caminando este mismo camino. El Salmo 91 es personal. El que habita, te librará, te cubrirá. Pero el pueblo de Dios no fue diseñado para vivir su fe en aislamiento. La cobertura del Altísimo es individual pero también comunitaria. Cuando estás rodeado de personas que también habitan en el abrigo, se crea algo. Una atmósfera, una fortaleza colectiva, un testimonio corporativo que es más fuerte que el individual. Por eso este canal importa, porque cada mañana personas de muchos lugares diferentes, con situaciones diferentes, con cargas diferentes, con historias diferentes, se juntan aquí a declarar la misma palabra. Y eso crea algo. Una comunidad de fe que comienza el día juntos, que se cubre mutuamente en oración, que se recuerda la una a la otra que están bajo la sombra del Omnipotente. Señor, cubre esta comunidad, a los que oran aquí cada día, a los que son nuevos y están encontrando este lugar, a los que llevan años comenzando así sus mañanas, a los que están en México, a los que están más lejos, a los que escuchan desde lugares donde la fe cuesta más que aquí. Cúbrelos como comunidad. Que sepan que no están solos, que hay una familia de fe declarando junto a ellos cada mañana. Que eso les dé fuerza, que van más allá del individuo. Señor, cerramos esta oración de la mañana, pero no como despedida, como envío. Antes de que cierres los ojos por última vez en esta oración, quiero que pienses en algo concreto que vas a declarar hoy. No solo escuchar, declarar tú mismo, con tu propia voz, en algún momento de este día. Puede ser en tu carro de camino al trabajo. Puede ser en el baño antes de entrar a la oficina. Puede ser en el momento que sientas que el miedo empieza a subir. Puede ser al mediodía cuando el día ya pesa. En algún momento hoy, abre la boca y di: yo habito en el abrigo del Altísimo, estoy cubierto. No estoy solo. Mi Dios es mi refugio y en Él confío. Eso es todo. No tienes que recitar el salmo completo. No tienes que ser elocuente. No tienes que tener la voz perfecta ni estar en el lugar correcto. Solo di esas palabras en voz alta, con fe. Y deja que la palabra de Dios haga lo que sabe hacer. Eso te lo pido. Que hoy no sea solo un día donde escuchaste una oración, que sea un día donde tú mismo declaraste. Porque estas personas no van a quedarse aquí escuchando oraciones toda la mañana. Van a salir. Van a entrar a su día, a su trabajo, a su familia, a sus responsabilidades, a sus problemas, a sus sorpresas. Y quiero que salgan bien parados, bien posicionados, bien cubiertos. Señor, que la cobertura que declaramos en esta oración sea real en cada paso que den hoy. Que el Salmo 91 no sea solo un texto que escucharon esta mañana y luego olvidaron,
que sea una posición que ocuparon y que mantuvieron. Que no pidan protección como si no la tuvieran. Que declaren cobertura porque ya la tienen. Desde el refugio, no desde afuera de él. Que cuando llegue el miedo, y va a llegar, porque vivimos en un mundo real y los problemas son reales, no lo reciban con pánico, sino con fe. Que su primera respuesta no sea, ¿y ahora qué hago?, sino tengo un Dios, y ese Dios me cubre, y debajo de sus alas estaré seguro. Que cuando vean a alguien asustado, a alguien de los suyos cargando miedo, puedan decirle, hay una cobertura para ti también. No tienes que enfrentar esto solo. El Altísimo te recibe. Señor, que este día sea diferente porque comenzó diferente. Que esta oración, esta declaración, haya puesto algo en su espíritu que el mundo no pueda quitarles. Una certeza que no depende de las circunstancias. Una fe que no se mueve cuando todo lo demás tiembla. Una posición espiritual que no requiere que todo esté bien para mantenerse, sino que se mantiene precisamente porque saben que el Altísimo los cubre en todo, en lo bueno y en lo difícil. Que salgan de aquí no como personas que escucharon palabras bonitas, sino como personas que ocuparon una posición, que habitaron, que se pararon en el abrigo del Altísimo y dijeron, aquí es donde pertenezco, aquí es donde enfrento mi día, porque eso es lo que eres esta mañana. No alguien que está esperando ser cubierto, alguien que ya está cubierto y que sabe que lo está. Y esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia, lo cambia todo. No cambia las circunstancias de inmediato, no hace desaparecer los problemas, pero cambia la posición desde la que los enfrentas. Y la posición lo es todo. Hay una diferencia enorme entre enfrentar un problema parado dentro del abrigo del Altísimo y enfrentarlo parado afuera, expuesto, con la esperanza de que Dios venga a rescatarte. En el primer caso, ya estás cubierto y actúas desde la seguridad. En el segundo estás esperando cobertura y actúas desde el miedo. Hoy eres el primero, hoy estás adentro, y desde adentro, con esa posición, con esa certeza, con esa fe, sal a enfrentar tu día. En el nombre de Jesús, declaramos cobertura sobre este día. Declaramos paz sobre estos hogares. Declaramos protección sobre cada camino que se recorre hoy. Declaramos que el enemigo no tiene lugar en este día ni en estas vidas. Amén. Gracias por estar aquí esta mañana. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios, estoy cubierto por el Altísimo. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.